caminan hacia el claro, bajo las nubes de la noche. Yo, una ráfaga plateada veo, la luna lleva los velos de la eternidad, su abrazo de halo, entre las estrellas, la luna. Cuenta una leyenda que una gran gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día expulsaron caer. Tiendas a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño que tiene? Hijo de la luna. La canción de la que
verdad infinita, luna llena. Luna llena, lunita, lunita, luz del cielo, quietud femenina. En las noches llena, luna llena, será porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, para la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, bien para la luna, para hacerle una cuna. Agradecemos a la escritora Angela Franco la presentación de esta performance Madre Luna, performance mística. Avanzamos ahora hacia la presentación del libro propiamente dicho de escritoras paraguayas asociadas, mujeres en su propia compañía, del sello de la editorial Aranduna. La presentación del libro estará a cargo de las escritoras Lita Pérez Cáceres y Maricruz Méndez Val. La escuchamos. Yo creo que me escuchan hasta el fondo, ¿no? Bueno. Entonces, lo que tengo que decir es que estoy muy feliz, muy contenta de encontrarme con mis colegas y con algunas nuevas escritoras que no las conozco, ¿verdad? Son años, 20 años, ¿verdad, Mabel? Que se fundó 22. Escritoras Paraguayas. 97, pues. Durante todo ese periodo hemos persistido, a pesar de los problemitas, a pesar del desprecio. Al principio nos tomaban por señoras de la sociedad, de Coreí, ¿verdad? Que no teníamos nada que hacer, entonces queríamos ser señoras gordas, sí. Queríamos ser escritoras. Sin embargo, hoy, con la cuarta antología, demostramos que nuestro camino está en la literatura, que somos escritoras. Veo a amigas de hace muchos años, de cuando recién comenzábamos, y nuevas caras, ¿verdad? Aleluya,
Aleluya, que las nuevas escritoras se acerquen a nosotras. Eso es muy, ¿cómo les diré? Muy enriquecedor. Y tenemos que tener sueños, tenemos que tener ideales, como los tuvo Mabel, que hoy, con más de 90 años, yo hice un cálculo, cuando ella comenzó, ya tenía más de 70, sin embargo, no creo que alguna vez se haya planteado, ay, tengo más de 70, mejor me quedo en mi casa y espero la muerte. No, no tienen que hacer eso. La edad cronológica tiene que ver con la experiencia que fuimos atesorando durante esos años. Y nada más. Si estamos lúcidas, si podemos hacer la estructura de un cuento, podemos escribir o de una novela o de un ensayo. Si no estamos lúcidas también, porque no vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Y dejemos que el público juzgue. Bueno, quiero conectar esta antología con el Día Internacional de la Mujer, cuando he visto un pasacalle inmenso, ¿verdad? Un pasacalle que decía Oremba Apo o vale. Nuestro trabajo vale. El nuestro también vale. Esto no es un hobby. Esto es una entrega. Cuando uno comienza a escribir, parece un entretenimiento, pero después cada vez nos toma más y más y más. Y a mí me ha pasado, y creo que a muchos de ustedes también, tener esa deformación profesional de que cuando alguien que conocemos recién nos cuenta alguna anécdota o alguna historia, inmediatamente pensamos, esto yo no cuento. Estamos como los pescadores, ¿verdad? Entonces nos cuentan algo que vale la pena y de eso podemos crear un cuento. Por eso yo quiero decirles a muchas que hoy consideran que las trabajadoras son las artesanas, las obreras, incluso las trabajadoras del sexo, que somos nosotras también trabajadoras. Escribir da trabajo. Uno tiene que sentarse, a veces le duele la espalda, a veces quiere mirar la tele, en fin, no es una cosa que brota. Yo siempre quería que hubiera un lápiz mental, entonces mientras yo pensaba que se escribiera, pero no hay caso. Todavía. Eso todavía no se inventó. Entonces, lo que puedo decir, aparte de que estoy contenta, que ya lo dije al principio, quiero decir que en esta antología participan cuentos de escritoras veteranas que ya manejan la técnica para contar, que dice mejor lo cuento en primera persona o mejor hago esta estructura o esto se va a entender mejor. Y lo bueno es que participan también las que recién comienzan, las que todavía dudan, y eso es bueno, que se animen a publicar, porque solamente publicando las vamos a conocer. Decía Óscar Ferreiro, un poeta, que el poeta se desnuda en su obra, y tiene razón, nosotros también, porque antes teníamos miedo de que la gente piense, ay, van a creer que a mí me pasó esto, y que crean. ¿Qué nos importa? Nosotros, como decía el profesor Rodríguez Alcalá, no podemos ir a cada lector a decirle, yo no hice eso, no soy yo, es mi personaje. No se puede. Entonces el lector tiene que tener el suficiente raciocinio como para darse cuenta de que somos creadoras. Y al dedicarnos a la ficción estamos haciendo una hazaña. Nosotros no copiamos de la realidad. Estamos creando, dando vida a todas esas figuritas de papel, a todos esos personajes, los hacemos sentir, llorar, caminar. Eso es una hazaña. No todos
son creadores. Pueden haber muchos tipos de escritores, pero los creadores son los que pueden dar vida, como dije, a esas entelequias, digamos. Y a veces nosotros al leer la obra lloramos por lo que le pasó al personaje. Sabemos que no es cierto, sabemos que ese hombre o esa mujer no existe, pero entramos en el juego de la ficción. Bueno, chicas, están todas felicitadas. Yo no soy ninguna autoridad, lo único que hago es leer, pero están todas felicitadas. Desde el medio puño de Betzel, y la nombro porque yo leí su primera obra y creo que ella está muy, muy, muy bien ahora, ¿verdad? Entonces digo, desde el medio puño de Betzel a la que por primera vez están escribiendo, esto vale la pena. Vale la pena mostrar al mundo que en Paraguay hay escritoras. Y algunas seremos gordas y otras flacas. Muchas gracias, Linda. Ahora Maricruz. Bueno, muy buenas noches. Como dice Lita, las dos somos lectoras porque también somos escritoras. Entonces, las dos integramos la antología de 23, somos 23 compañeras, colegas. Y primero también quiero decir eso, cómo me sentí al leer, ¿no? Porque cuando uno lee, que puede leer desde cuento, poesía, ensayo, investigación, lo que sea, si uno no queda atrapado, si una no queda atrapada en eso, no, realmente no sé. Y sinceramente este corpus colectivo es muy atrapante. Como dice Lita, desde las voces más nuevas hasta las voces no tanto, tenemos contemporaneidades, coetaneidades, desde los 25 hasta los 95 años, y eso es importantísimo, como también trayectorias diferentes en todo sentido. Entonces es muy, muy lindo, muy, muy rico, y que Paraguay esté produciendo un corpus que además con una temática, yo voy a entrar un poco más en las temáticas, elegí una de las temáticas, ¿no? En temáticas que a lo mejor también antes estábamos encasilladas. Ah, no, ellas solamente escriben sobre la casa, esto, lo otro, lo cotidiano. Bueno, no. Las escritoras escribimos sobre esas cosas, pero también escribimos sobre otras cosas. Y cada vez la pluralidad de los temas se está viendo más. Yo quiero tomar lo que dice acá Lourdes Espínola. Hay dos prólogos, uno de Lourdes Espínola y otra de Lourdes Talavera. Entonces, porque es muy importante, anoté eso porque quería trabajar sobre esos dos aspectos. Lourdes Talavera habla de estrategia de la palabra como de rebelión, eso es lo que dice. Y es una estrategia para las mujeres que escribimos, poder plasmar en palabras, muchas veces cuando no tenemos voces en otros lugares. Y es muy importante porque la libertad se empieza desde ese lugar. Entonces eso es muy importante como proceso para la escritora, porque cada una estructura su relato desde su propio lenguaje. Si cada una, por eso es texto y contexto. Y eso trabaja muy bien Teresa Méndez Feil cuando habla sobre el texto, que es la lectura, y el contexto que influye, que tiene que ver con lo social, los diferentes aspectos, pero también la parte de la vida de la escritora. Por eso es tan interesante en la antología leer, a ver quién escribe, tiene esta formación, a ver de dónde viene. Y es muy interesante ese interjuego, ese interdiálogo interno que se hace de la propia escritura. O sea, además de haber voces diferenciadas, hay un corpus y una voz común que es muy interesante. Y Lourdes Espínola, no lo anoté porque si no mis ideas vuelan. Lourdes Espínola decía justamente que acá se ve en esta antología dos temas: la polifonía, que viene a ser el conjunto de sonidos simultáneos, ¿no? Pero también la polisemia. Yo quisiera quedarme más en el tema de la polisemia, que son los significados, los diferentes significados que se le da a una palabra, a un concepto.
Y en ese sentido, los significados va a depender de cada escritora. Las significaciones van a ser puestas por cada una de las escritoras. Y eso es lo interesante. Cómo ante una palabra, un significado, puede haber significaciones y estrategias de trabajar el relato de manera diferente. Y quisiera tomar un tema que es la muerte. Parece a lo mejor un poco, bueno, la muerte es una palabra que fue significada con diferentes significaciones por las 23 escritoras. Y eso es interesantísimo, porque nosotras trascendimos y a la vez se ve en las los diferentes relatos, los diferentes cuentos, cómo esa palabra va teniendo significaciones diferentes. Y es muy interesante porque la muerte en realidad no es la muerte, sino al revés, es una pulsión de vida, porque debido a eso justamente es que se puede escribir. Y se escribe la muerte, pero dándole significaciones diferentes. Por ejemplo, desde un fetiche, desde un bigote que se quiere retener, hasta un posibles suicidios, todo una marcación, una planificación de posibles suicidios, hasta una carta donde se deja por qué se toma una decisión. Porque en definitiva, ¿qué es la muerte? La muerte es una resolución, es buscar una salida a algo. O muertes reales, como la de un joven que de pronto se corta toda una historia y empieza para esa persona que queda una nueva historia, un nuevo nacimiento. Y yo quisiera, porque todas las historias tienen como una transversalidad en el tema de la muerte. En el caso también justamente lo nombraba Alita, es muy interesante, medio puño, cuando no tenés otra salida que matar. Entonces, ¿cuándo se mata? ¿Cómo se mata? Para vivir. Es interesantísimo ver la cantidad de posibilidades cómo van jugando las escritoras con la muerte, o la muerte en vida. Aquella persona que durante años y años y años, porque dicen que perdurar no es transcurrir, como dice la canción, ¿no? Y esa es una muerte en vida. O la muerte como la posibilidad de morir las utopías. Las utopías mueren. O hay duelo. ¿Qué duelo se da? Se resiste a la muerte, se acepta esas muertes. Y eso es lo interesante que se ve en los cuentos. Es realmente muy, muy interesante. Cuando las voy mirando, me voy acordando de las diferentes muertes, que se ven. Yo quería nomás tomar ese, porque se puede hacer un relato también transversal, por más que sean voces diferentes, hasta algunas disonantes, un relato que puede unir lo que en este momento tal vez sea como un emergente social, que mueren muchas cosas para nacer otras que no terminan de nacer, y la misma escritora es portavoz de esas cosas y de su propia vida. Entonces yo me quedé muy atrapada en ese punto y en ese tema, ¿no? Es decir, y en el caso, quiero terminar con esto, en el caso, increíblemente, empieza un cuento y termina con dos resoluciones de muerte a través del amor. Uno a través del amor de pareja y el otro a través del amor de una colectividad que quiere salir de su depresión y que prefiere amasar un pancito así chiquitito que le empieza a dar vida. Y es muy interesante como en este corpus se puede ir dando eso. Hasta les digo más, allá veo a alguien habla y dice, me mata la curiosidad. En todos los textos figura en forma implícita o explícita lo que son las significaciones de la muerte. Eso me atrapó a mí, tal vez por mi profesión, pues soy psicóloga social y a mí me gusta mucho jugar con ese tipo de cosas, pero es un plus que se está dando y que se ve
ahí se nota mucho el crecimiento de las escritoras y de su narración y cómo su estructuración de ese lenguaje va cada vez más como el pan, la levadura creciendo. Fue muy interesante la lectura, yo también me pasó lo mismo, me sentí muy contenta de poder tener esta cosmovisión de esto. Y termino con una frase que también dijo Lourdes Espínola, pero que no es de ella, es de todas. ¿A dónde está? Que es la de justamente la de Virginia Woolf, que es muy importante. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y es importante que cada vez tengamos más libertad de escribir, de pensar y de actuar. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras compañeras Lita Pérez Cáceres y Maricruz Méndez Valo, que hicieron la presentación de nuestro libro Mujeres en su propia compañía. Ahora la escritora Princesa Aquino Austen nos compartirá un cuento de la antología propiamente dicha. Buenas noches, un gusto verlos a todos y a todas, aunque ahora algunos dicen que no se dice más. Pero de hecho, como dijo Virginia Woolf, la libertad de escribir y de pensar nadie nos puede quitar. Boicot. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Gabriela Mistral. Cuando lo encontré de nuevo, no lo encontré a él. No era consecuencia de la caída de los años del árbol de la vida, sino del hecho que de allí donde debía estar el principal motivo de mi pasión, solo había un vacío, un espacio absurdo y terrible, un espacio que me conmocionó y me dolió. El caso es que nuestro siguiente encuentro fue cuando Patricia ayudó a colocarlo en esa caja. Él estaba allí y pensé cuánto lo extrañaría, sobre todo a su bigote. Dicen algunos que su nombre proviene del alemán, Boicot. Por Dios, un saludo o juramento que hacían los soldados señalando con la mano en dirección a la boca que se encontraba cubierta de pelos, por lo que los españoles lo comenzaron a llamar bigote. Nebrija así lo registra. Esa pequeña línea de pelos que acostumbran a usar los hombres, moldeada según su espíritu, fino o discreto, como un dandy, como el del mayordomo Ketty, sentado aún en el Louvre, en la sección del Antiguo Egipto, o unido a una inmensa patilla, como el caudillo Quiroga, curvo y tieso como el bigote de Dalí, mínimo y ridículo como el de Hitler, grande y superpoblado a punto de perturbar como el de Nietzsche, o cómicamente dispuesto como el de Cantinflas, solo en la comisura de los labios, algo inclinado hacia abajo. El de él era un bigote perfecto. Ocupaba la zona que se ubica justo encima del labio superior hasta el límite inferior de la nariz, sin salirse del borde de sus labios, terminando junto con su boca y con una cantidad exacta de pelos que me gustaba a mí, ni uno más. Un bigote perfecto, como el que llevaba ahora en el costoso féretro, tan opuesto a su austera personalidad. ¿Cómo extrañaría su bigote? No sus manos, ni sus hábiles dedos, ni tan siquiera su experimentada boca, no su lengua hurgando cada recodo, no sus brillantes y apasionados ojos. Lo que extrañaría serían sus besos por esa caricia de ese velo sobre mi boca, mis bocas, mis
pudores todos. Había, sin embargo, algo que me molestaba y yo atribuía, era su muerte, o tal vez su ataúd, o el hecho de no volver a ver sus bigotes, que eran casi un fetiche para mí, o quizás era ese absurdo pensamiento que pensaba obsesionarme, la proclama del 3 de noviembre de 1755 del estado de Massachusetts, que ofrecía una recompensa de 40 libras por cada cabellera de indio macho y 20 libras por cada cabellera de mujer india o joven macho menor de 12 años. Era un viejo tema que por un tiempo monopolizó mi atención, ya que algunos atribuían a los mercenarios franceses, a los europeos, la costumbre de quitar cabelleras, mientras otros fijaron su origen en motivos religiosos de los nativos americanos, siendo ese puñado de pelos la manera de apoderarse del alma de los muertos, de su energía vital. Era el símbolo de la victoria y de la vida. Pero ¿por qué me rodeaba ahora ese recuerdo? ¿Cuál era la relación entre la proclama, los nativos americanos, sioux o iroqueses o cualquier otro de ellos con esto? ¿Podía acaso tan siquiera pensar en profanar su cadáver? ¿Por qué transmutación era su bigote y no el cuero cabelludo donde se había encarnado el rito de apropiarse de la fuerza vital del otro? No sé cómo ocurrió. Es verdad que el funebrero cobró por el trabajo mucho más que los mercenarios franceses por las cabelleras de indio. También es cierto que cuando me preguntan ¿qué significa el colgante de pelos que llevo al cuello?, respondo casi en voz baja: es un amuleto de amor eterno indígena, un recuerdo, representa el alma del ser amado. Quería hacer una mención especial, que en el libro nuestro está un texto de la escritora argentina Luisa Valenzuela, que fue presidente del PEN y a la vez nos obsequió varios libros, entre ellos me encargó entregar personalmente esta Mabel Lebrón, y dice: EPA es una sigla, Escritoras Paraguayas Asociadas, pero conviene tomarla como una advertencia. EPA, cuidado, aquí hablan mujeres valientes y talentosas, con toda la potencia, la sensibilidad y la sinceridad de sus muy variadas voces. Luisa Valenzuela. Agradecemos a Princesa Aquino Austen que nos haya leído su cuento, ¿sí? Escucharemos a continuación las palabras de nuestro muy amable lector y editorialista, que es el señor Cayetano Cuatrochi, de la editorial Arandurá. Muchas gracias. Realmente para Arandurá es un privilegio poder acompañar a EPA desde sus inicios. Las 4 antologías señaladas son las 4 antologías que ha publicado Arandurá junto con EPA. Para nosotros llevar la voz de las escritoras es un orgullo. Ha trascendido las fronteras muchas veces y ha recibido reconocimientos por esta muestra pequeña, modesta, de lo que escriben hoy las escritoras en Paraguay. Creo que estas 23 escritoras que hoy nos presentan en Mujeres en su propia compañía son, yo creo, incluyendo por lo que dijeron las presentadoras, una muestra de lo que hoy las colegas escritoras están trabajando y están persistiendo. Y quiero hacer una apuesta, quiero redoblar la apuesta. Arandurá está dispuesto a publicar en el año una antología de poesía también, de la poeta. Creo que es muy importante también reunir en un volumen similar anualmente, si se puede, de nuestra parte por lo menos sí, la voz femenina en nuestra literatura. Muchas gracias. Una antología de
escucharemos las palabras de nuestra presidenta de Escritoras Paraguayas Asociadas, la escritora Lourdes Talavera. Gracias, Estela. Muy buenas noches a todos. Estoy sumamente agradecida, contenta de que tengamos este encuentro esta noche. Quiero agradecer a nuestras presentadoras, que son compañeras nuestras, colegas, amigas, ¿verdad? Hermanas de la vida, Lita Pérez Cáceres y Maribel Méndez Val. También quiero agradecer a cada una de las autoras, ¿verdad?, que tomaron este compromiso y aportaron su trabajo. Quiero agradecer a ese comité editorial que trabajó con sus sugerencias, que nos dio, ¿verdad?, orientaciones, encabezado por nuestra compañera Maribel Barreto, también Lourdes Espínola, que nos acompaña desde Buenos Aires, donde está trabajando, ¿verdad?, Estela Silvera y quien les habla. Y quiero agradecer sobre todo a la editorial Arandurá, a Cayetano Cuatroqui y a Cecilia Rivarola, que nos aportó esta hermosa tapa. Y algo que a mí así me emocionó, ¿verdad?, que ella acompañó a una compañera, envió su cuento, se aseguró de que llegara, ¿verdad? Esos detalles que te hacen sentir, ¿verdad?, de que no estás trabajando, que tú sola, que tu esfuerzo está siendo valorado, que recibís solidaridad, eso que está tan de moda ahora que se llama sororidad, ¿verdad? Entonces yo les agradezco mucho, sobre todo por lo que ya comentó Cayetano, que en las 4 antologías y en muchas de las actividades que emprendió Escritoras Asociadas Paraguayas en estos 22 años, tuvo un amigo, un acompañante, ¿verdad? Digamos, un apoyo que fue importante, y sobre todo ese apoyo en la publicación que es invaluable, y lo fue Editorial Arandurá, ¿verdad?, en los nombres de Cayetano Cuatroqui y Cecilia Rivarola. Entonces el agradecimiento es infinito, ¿verdad?, y ojalá podamos seguir trabajando como escritoras paraguayas asociadas para poder aportar un granito de arena en la literatura paraguaya para seguir avanzando. También quiero agradecer al Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en nombre de su director, el señor Fernando Fajardo, también a Silvia Villalba, a Paulo Herrera, a Marta Ferreira, que fue la encargada de la logística, y también a la señora Angélica Talavera, que nos apoyó, ¿verdad?, que nos apoyaron en este evento. O sea, el apoyo fue del Centro Cultural Juan de Salazar. Y quiero decir que es sumamente grato tener este logro, alcanzar una meta que es pequeña, pero hace al transitar de un sendero. Entonces, el estar acá y poder decir que desde nuestra intimidad privada de cada una, desde nuestra cosmovisión, nuestros principios, nuestros valores, contribuimos a ese colectivo que hoy se constituye en mujeres en su propia compañía. Ese es el nombre que elegimos juntamente con mi tocaya, colega y amiga Lourdes Espínola. Y yo creo que plasma ese sentir femenino de ser cálido, de ser amable, de atraer, de ser la luz, como la luz de la luciérnaga, ¿verdad?, para que todos nos encontremos y concretemos esto. Entonces, eso es algo que no perece, es algo que se mantiene. Entonces me gustaría terminar, ¿verdad?, con una frase que ella eligió, ¿verdad?, de Len Sishuk, que es una crítica feminista, y que dice que primero que nada Lourdes dice que estamos, dice, en presencia de escritoras disfrutando de su propia compañía fraternal y gozosa. Entonces las palabras de Lena Sishuk son: solo tienes que mirar directamente a la medusa para verla, y ella no es mortal, ella es hermosa y se está riendo. Eso es la creación femenina, eso es la literatura femenina.
Entonces, está plasmado en esta obra y esta obra va a estar a disposición allí, ¿verdad? Y finalmente les invito cordialmente a beber una copa de vino, agua gaseosa y lo que podamos, y algo para acompañar y seguir conversando sobre la obra ahí en el patio de este centro cultural que nos acoge tan cálidamente. Muchas gracias a todos.